Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Soy Roseta y eso ya lo sabéis. Y estoy aquí para presentaros la guía esencial de diseño de exposiciones y de señalizaciones. Voy a compartir el documento y vamos a empezar, que hay mucho contenido que explicar. Pongo modo pantalla completa y al ataque. Primero de todo, un pequeño preámbulo para explicaros cuáles son las funciones de la gráfica aplicada al espacio. Si, por ejemplo, vemos estas 4 imágenes, un número, unos paneles, unos topos, unos colores, unas letras. Bueno, son 4 imágenes A, B, C y D. Por un momento, preguntaros a vosotras mismas, a vosotros mismos, ¿a qué corresponden? ¿Cuáles son las funciones de estas imágenes que vemos aquí? Si la respuesta va por aquí, pues está acertada, que la primera es señalizar, exponer, ambientar y publicitar. Son las 4 funciones de la gráfica aplicada al espacio. Señalizar es guiar al usuario en un espacio, exponer es transmitir al usuario un contenido en un espacio, ambientar, crear ambientes gráficos para el disfrute del usuario y publicitar, promocionar un producto o servicio en un espacio. En esta guía esencial vamos a hablar de señalizar y exponer principalmente, pero también, ya lo veréis a continuación, también vamos a hablar de ambientar y publicitar. Primero, exposición. Identidad. Tip número 1 es diseñar una exposición, es diseñar una identidad visual. Por ejemplo, vemos este caso de una exposición diseñada por Pentagram, una exposición que se llama Closed Walls. Ellos, ¿qué hicieron? Diseñaron una tipografía con la idea de un espacio cerrado, un poco claustrofóbico. Diseñaron esta tipografía que la aplicaron a un logo, el logo de la exposición, Closed Walls. También la aplicaron a lo que era la publicidad de la exposición, ¿no? En esta fachada, What is the Power of Sheet. También había unos carteles. Había toda una exposición que también utilizaba esta tipografía, con unos códigos que hemos visto aquí, unos códigos gráficos muy coherentes. La gente miraba la exposición y luego nos encontrábamos, pues eso, unos códigos cromáticos, unos códigos formales que se iban aplicando por toda la exposición, por esta línea del tiempo, con unos folletos que la gente cogía y se hacía su propio catálogo. Una imagen del catálogo, de uno de los capítulos del catálogo, y también una imagen donde podemos ver el cartel. Todo compartiendo la misma identidad visual. Otro ejemplo muy diferente, otra exposición llamada Feminismas en el CSSB, diseñada por Velcro y Spy E. Estamos en el metro, imaginaros, perdón, que estamos en el metro, veis este cartel, el cartel os llama la atención, decidís entrar en el Instagram. Os parece también que la verdad es que Velcro hizo un trabajo, bueno, a mí personalmente me parece fantástico, porque realmente te llama muchísimo la atención, cumple su objetivo. Vas por la calle, ves los carteles, decides ir a la exposición, ves estos, antes de entrar, ves estos folletos, ves estas banderolas colgando de la calle, todo con su tipografía, con sus colores, con su imagen tan provocadora. Y llegas a la exposición y ves esto y piensas, me he equivocado de exposición. Pues no te has equivocado de exposición porque esto fue realmente así. Otro gran trabajo, ¿vale? O sea, otro gran trabajo realizado por Spy, que diseñaron esta exposición con una gráfica totalmente diferente a lo que era la gráfica de la difusión, con su tipografía, con su sistema, con sus paneles, sus soportes, sus criterios tipográficos, sus aplicaciones. Y luego decides ir a la tienda
del CSV y te encuentras con este catálogo de la exposición que otra vez pues no tiene nada que ver con ni siquiera con la difusión, ni siquiera con la exposición, que está muy bien diseñado, ¿vale? Que conste eso, o sea, está muy bien diseñado, pero no tiene nada que ver. Y en la misma tienda pues te puedes encontrar una tote bag o una camiseta. Conclusión, diseñar una exposición, sí, es diseñar una identidad visual, pero sobre todo hay que tener en cuenta eso, que es una única identidad visual. ¿Por qué? Esta identidad se aplica en todos los soportes de comunicación de la exposición, absolutamente todos los soportes, porque estamos diseñando un único lenguaje visual para un único servicio, un único producto cultural, que es una exposición. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Pues difusión, exposición, editorial y productos. Difusión. Dentro de difusión nos encontramos estos soportes: carteles, folletos, banderolas, post, son los soportes estándar que tienen como función captar visitantes. Dentro de la propia exposición ya nos encontramos los textos, las imágenes de la introducción, ámbitos, apartados, cartelas, que tienen como objetivo mostrar y dirigir. También unos créditos, unos agradecimientos y luego también nos podemos encontrar una gráfica ambiental, que eso ya lo veremos en unos ejemplos, la función es ambientar, impactar. Podemos tener también, como hemos visto, unos catálogos o un microsite que tienen como función pues, mostrar y ampliar el contenido de la exposición. Y luego ya unos productos como la TOT, camiseta, Mac, etcétera, pueden ser específicos para cada exposición, que tienen como objetivo promocionar y vender. Punto número 2. ¿Cuál es el proceso? Voy a ir, ya lo estáis viendo, supongo que os habéis dado cuenta que voy con un ritmo bastante ágil. También me tranquiliza saber que es un webinar que está grabado, bueno, que se está grabando y que podéis acceder al YouTube en cualquier momento y visualizarlo y retroceder si queréis profundizar. Y al final de esta charla también podéis hacer las preguntas que necesitéis. El proceso de diseño de una exposición es interdisciplinar. Nos encontramos con estas disciplinas: los objetos, los espacios, las gráficas, que está el diseño de objetos, diseño de espacios y diseño de gráficas, cada uno con sus respectivos equipos y también sus perfiles profesionales correspondientes. Un arquitecto, una arquitecta te dirá que el espacio pues, tiene más importancia que el resto de disciplinas. Un diseñador de productos pues también te va a decir puede decir lo mismo, o una diseñadora gráfica te puede decir que no, que la gráfica es lo que realmente hace que la exposición cobre sentido. Por ejemplo, en realidad son todas las disciplinas, tienen la misma importancia y como vamos a ver a continuación, comparten objetivos. Un ejemplo, Zach Group diseñó esta exposición en el Victorian Albert Museum, donde se diseñaron estas estructuras, en este caso, en esta tipografía, crearon una exposición en la cual crearon unos espacios, crearon unos objetos, crearon unas gráficas con un único objetivo, que es comunicar todo un contenido. Las mismas, aquí es muy difícil, ya lo veis, que las fronteras es muy difícil diferenciar lo que es el espacio, porque ellos crearon el espacio, de lo que es, por ejemplo, en este caso, pues una vitrina que está sujetando un contenido. O sea, porque la estructura sirve para todo. La estructura sirve para sujetar la gráfica, para crear un espacio y para ser objeto, para ser un expositor. Además, se da la circunstancia de que esta exposición, que ya veis que tiene detalles muy bellos, como este de aquí, ¿no? De que simplemente una cartela, esto yo me imagino que debía ser con un aluminio, que se podía encajar perfectamente a la estructura, ¿vale? La exposición esta se diseñó para un diseñador
Incluso también la difusión, la publicidad también comparte la misma estructura. La exposición estaba dedicada a Ove Arup, que es un arquitecto que tenía esta opinión, que el arquitecto debería ser en parte ingeniero y el ingeniero debería ser parte arquitecto, con el objetivo de conseguir una colaboración fructífera. Y en ese sentido, pues eso, el proceso de otro tip, ¿no? El proceso de diseño de la exposición es interdisciplinar, remarcando la interdisciplinaridad, como ya os he dicho, porque espacios, objetos y gráficas comparten una finalidad, comunicar un mismo contenido. Vale, seguimos. Espacios. Un recorrido intuitivo y fluido facilita la comprensión del contenido de la exposición. Tip número 3. Tenemos recorridos lineales que van desde una entrada hasta una salida. Este es el recorrido más estándar que, si os fijáis, corresponde, es como bastante lógico, corresponde a una narración en la cual tenemos un principio y tenemos un final. De hecho, una exposición no deja de ser un diseño editorial, pero aplicado a un espacio. Entonces, un ejemplo de recorrido lineal es este de aquí, el de la Galería de los Uffizi, donde todas las obras se disponen al lado y lado de este pasillo absolutamente recto, y eso, por supuesto, afecta la percepción de las obras. Otro recorrido lineal sería el que marcado por un cuadrado, el que marca un cuadrado, como puede ser este de aquí, el Museo de los Coches, de Paulo Méndez da Rocha, que yo he estado, y que ahora esto es, si alguien ha estado ya sabrá que realmente al final pues no se dejó con esta simplicidad, porque luego empezaron a añadir otras cosas, pero realmente la imagen que es bella es esta de aquí, de los coches desplazándose, bueno, por dentro del espacio. Otro ejemplo de espacio lineal sería este de aquí. Si alguien tiene 2 segundos para intentar saber cuál es el famosísimo museo que sigue esta configuración en espiral, y es este de aquí. Es el Guggenheim Museum, el de Nueva York, diseñado en el 1959, que siempre es, yo lo encuentro fascinante, el contraste entre los coches, la modernidad del edificio y los coches que aquí se ven. Entonces, vemos otra vez un recorrido lineal, pero en forma de espiral, que incluso cuando se inauguró el espacio había artistas que se negaban de que sus obras estuvieran colgadas en unas paredes que fueran curvas, porque decía que afectaba negativamente a la percepción de sus obras. Después de estos recorridos lineales bastante puros geométricamente, nos podemos encontrar otros recorridos que pueden ser una mezcla de recorridos lineales, como este caso de aquí que veremos a continuación, que está diseñado por Experimental Jet Set. Experimental Jet Set, ¿qué hizo? Pues combinó un recorrido lineal, que es este de aquí que se ve de fondo, un plan con más de serpiente. Este recorrido tenía un contenido que era cronológico, ahora se me ha saltado la página, y luego lo combinaba con 3 recorridos lineales. ¿Por qué motivo? Bueno, esta es la maqueta que ellos hicieron, Experimental Jet Set, si no los conocéis, son de Holanda y les encanta hacer maquetas y son extraordinarios. Entonces, cogieron el espacio y combinaban, lo que he dicho, un recorrido cronológico que era el que iba por las paredes y otro recorrido que seguía el orden, un orden que se llama un orden decimal, que es el sistema que sistematiza todos los libros que hay en las bibliotecas internacionales. Y el resultado fue este. Fijaros, en la pared hay un orden cronológico
¿vale? 1929, 1927, 1925, incluso te dice cuáles, con las flechas te va marcando cuál es el sentido que tienes que seguir, y luego en las mesas, que serían las 3 líneas que hemos visto antes, pues vendrían los libros ordenados siguiendo el sistema Dewey o algo así que se llama, que es este sistema decimal de clasificación de los libros internacionalmente en las bibliotecas de todo el mundo. Ya ves que tienen una complejidad de explicarlo, ¿vale? Ellos estaban, y yo creo que también que es de manera acertada, decidieron que para el tipo de público al cual se dirigía esta exposición, pues sí que se podían hacer este tipo de recorridos que son más complejos. ¿Vale? No son tan intuitivos, son un poco más complejos, pero en los cuales va dirigidos a un tipo de target que sí que están predispuestos a hacer un pequeño esfuerzo para entender cómo está configurada la exposición. Ellos hicieron una leyenda en la propia exposición en la cual pues, se explicaba pues, cómo era. Puedes seguir la exposición en un orden cronológico o puedes también con el Dewey Decimal System. Incluso lo explicaban luego en los folletos. Otras imágenes de la exposición. Y luego ya vendría otro ejemplo que también es que también es lineal, pero aquí es un recorrido libre donde la propia persona que visita el espacio decide cómo es esa línea que va a atravesar toda la exposición. Lina Bobardi, en el año 1968, bueno, esto es una réplica, no es una imagen del 1968, decidió hacer este sistema que ordenaba todo el espacio de tal manera de que el espectador, la persona visitante, podría desplazarse libremente por todo el espacio. O sea que no hay una línea marcada, sino que tú te vas moviendo libremente. Pues sí, es otra opción. Evidentemente que luego el contenido tiene que ser adecuado a este planteamiento. Pero aquí en esta exposición pues tenía sentido. Otro recorrido libre, que es muy conocido, este sistema de recorrido libre, es cuando lo hacemos, lo aplicamos a espacios abiertos, como puede ser en el caso de Chillida Lecu, aquí en el norte de España, donde nos encontramos con este museo al aire libre que nos enseña, en este jardín que nos enseña las esculturas del gran escultor Chillida, y a pesar de que sí que hay unas líneas, que son estas que son las que vemos aquí, sí que hay unas líneas que sí que van marcando un recorrido, las esculturas, si os fijáis, están situadas por aquí, están repartidas, esparcidas por todo el espacio, pues tú decides por dónde ir, cuál vas a ir, cuál vas a ver primero, cuál vas a ver después. No hay un orden, no hay un orden. Sí que tú sabes que hay unas piezas que vas a observar, ¿vale? Pero no hay un orden que tengas que seguir. En este caso, pues, por supuesto, está totalmente justificado que sea así. ¿Vale? Cada una tú puedes... Sí que tiene este espacio, es curioso, ¿vale? Pero yo discrepo un poco, pero yo hubiera hecho que las esculturas estuvieran directamente clavadas, por decirlo de alguna manera, en el césped, ¿vale? No, pero bueno, supongo que por razones de mantenimiento pues decidieron hacerlo de esta manera. Tú puedes decidir ir por los espacios, por los caminos de tierra o por el césped. Entonces, un recorrido intuitivo y fluido facilita la comprensión del contenido expositivo, como hemos dicho, y para ello es necesario un recorrido comprensible, por ejemplo, que tú ya mentalmente te hagas la idea de que tienes la entrada, tienes la salida y tienes punto 1, 2, 3, 4. Que no haya elementos que bloqueen el tránsito, ¿vale? Que la configuración te permita desplazarte cómodamente de un objeto a otro, y con una contemplación cómoda del contenido, es decir, que puedas dar una vuelta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que son esculturas o son obras artísticas, lo que sea, obras pictóricas, perdón, pero que la puedas contemplar cómodamente. Punto número 4. Los objetos.
los objetos expositivos sujetan y son contenido de la exposición. Ya sabemos que los objetos expositivos, es decir, el mobiliario, los expositores, sujetan el contenido, pero es que también son contenido. Aquí podemos ver los objetos que van desde simple a complejo, ¿vale? Vamos a verlo, lo que estoy diciendo, vamos a verlo a través de 5 ejemplos. Otra vez un ejemplo de Experimental Jet Set, una exposición donde todo estaba sujetado simplemente con unos celos de colores. Y además había estos celos, pues podían ser de diferentes colores y eran pues para clasificar todo el contenido. Ahora lo vemos aquí a la izquierda, la leyenda, luego todo el contenido, pues igual no se percibe, pero veis ahí están celo amarillo, celo rojo. Un elemento tan simple como una cinta te ayuda a organizar toda una exposición, ¿vale? Y a sujetar unas obras. El Museo de Arte de Sao Paulo, que ya lo hemos visto antes, de Lina Bobardi, pero aquí es hacer un poco de hincapié. Estas son... Lina Bobardi era una mujer que tenía unas ideas, como unos ideales comunistas, en el sentido de que todas las obras, de que no hay jerarquías, de que todo está al mismo nivel, no hay unas más importantes que las otras. Estas son fotografías del proyecto original y luego ya la reproducción que se hizo hace unos cuantos años. Que se diseñaron estos caballetes. Ahora fijaros, qué gran belleza estos caballetes, que simplemente son unos bloques que sujetan un cristal y el cristal te permite ver por delante y por detrás la obra, lo cual también ya sabemos que a veces, ¿no?, la manera de marcar, la manera de firmar, te da información del recorrido que ha hecho la obra por diferentes museos, ¿vale? Y también es una manera como de posicionarse, es decir, es todo está en el mismo nivel, delante, detrás, y eso te lo permite también con las esculturas. Otro ejemplo de objetos expositivos sería este de aquí, diseñado por Zach Group, que lo hizo la Turbine Gallery, que simplemente con una cinta se sujetaban los diferentes stands, una especie de stands que cada uno de los diseñadores, artistas participaban en esta exposición, ¿vale? Que era un festival de independientes, ¿vale? Incluso esta cinta pues era la que se utilizaba en la difusión y en el catálogo. Luego, este ejemplo de aquí, otra cinta, pero esta ya en forma de bandera, que iba atravesando todo el espacio. O sea, fijaros, o sea, la cinta no es un espacio, o sea, está atravesando el espacio. La cinta es un objeto expositivo que te sirve para guiarte, para saber por dónde continúa la exposición. Fijaros las fronteras, que están realmente muy, muy difuminadas. Y aquí, además, este objeto pues, te sirve para sujetar y para crear información. Otro ejemplo, el Universal Everything, si os animáis a entrar en él, ahora por el tiempo que tenemos no lo podemos ver, pero os animo a que lo miráis. Ya estamos hablando de unas aplicaciones, ya son más tecnológicas, con proyecciones, interactivo, que te rodean. Hemos visto objetos expositivos que van desde lo más simple a lo más complejo, desde las cintas hasta el ejemplo que hemos visto ahora de Universal Everything. Entonces, fijaros, vas desde unisensorial, es decir, que la experiencia es de la persona observando, ¿vale?, en una única dirección, a multisensorial. Cada vez va como increciendo y ya hasta que te rodea, te envuelve. 5. Las gráficas. Las gráficas expositivas explican y también son contenidos de la exposición. Y de una manera como muy paralela, muy parecida a lo que son los objetos, nos encontramos desde la mínima presencia hasta la máxima presencia. John Morgan, para la Tate Gallery, pues la Tate Britain, pues ya diseñó una gráfica expositiva súper integrada
con el espacio, que apenas se ve. ¿Por qué no se ve? Porque es que no tiene que verse, porque aquí lo que es realmente importante son las obras. ¿Vale? Fijaros, incluso el mismo color de la pared, totalmente integrado. Es la mínima expresión hecha con una elegancia y una exquisitez fantástica. En algún momento sí, un poco más gráfica, ¿vale? Un poco más visible, pero ya es en líneas cronológicas como lo que acabamos de ver. Y el mismo diseñador, John Morgan, hizo este Institute of Sexology, que aquí ya fijaros que ya no estamos, sí que puede ser que haya alguna obra de arte, pero ya estamos incorporando ya elementos que igual ya tienen un interés más antropológico, que ya tienen que ir acompañados de una explicación que nos diga por qué ese elemento está ahí, y que también hay una serie de actividades en la exposición invitando a la gente a participar con toda su gráfica y sus elementos. Vamos increciendo, edición especial, bueno, no hablo en francés, esto está hecho por varios diseñadores, entonces es ya una gráfica, otra vez aquí fijaros, esto sería el cartel de la exposición, y de una manera también muy coherente hasta el punto que te presenta la obra puesta en el suelo. Ya no tiene el valor de una obra de arte, porque estamos ya en una obra que se reproduce, que se imprime, ¿vale? No son series, no es una obra única, ¿vale? Que nos permite hacer cosas como estas. Y luego ya un sumum de lo que es la importancia de la gráfica en una exposición es para este cliente, que es Simón, que es un cliente que lo que hace es una fábrica que fabrican enchufes, ¿vale? Fijaros aquí, cuanto más insignificante es el objeto que estás enseñando, más importancia cobra la gráfica, cobran los expositores, ¿vale? Ya sea por la luz, como es esta imagen de aquí. Fijaros, esta de aquí es la primera vez que vemos el objeto que se está exponiendo, que es un enchufe. O sea, que lo vemos de real. O sea, lo otro eran imágenes ampliadas, como dando más importancia al objeto, como es este de aquí. ¿Vale? En otro ejemplo, que ya lo hemos visto, que no voy a profundizar, que es el de Closed Walls, ¿vale? Pero que es ya cuando ya no hay ninguna, fijaros, aquí ya no hay en absoluto ninguna obra de arte, ni obra de interés antropológico, nada, ni siquiera hay obras gráficas, lo que hay es información, datos, proyectos, en este caso proyectos, todo, ¿vale? En la cual tú pues te metes dentro y te rodeas de estos datos. Y para hacerlo ya en línea con la de Closed Walls, pues este ejemplo de aquí, un Infinity Room, creado aquí. También os invito a que entréis en el proyecto y podáis ver que es una obra en la cual te metes tú, una exposición en la cual te metes tú dentro, tienes una voz en off que te va explicando y tú vas interactuando con estas bombillas, ¿vale? Pero ya es una exposición, pues cada vez, como nos ha pasado antes con los objetos, hemos ido de lo mínimo a lo máximo, hemos ido de arte a datos, de unisensorial a multisensorial. Ahora un pequeño paréntesis dentro de estos ejemplos, grandes ejemplos que os estoy enseñando, que es la gráfica inclusiva, que es gráficas accesibles a todas las personas. Sí, por favor. Este es el tip de gráficas inclusivas. Esta parte es así como más teórica, igual era lo que vosotras os esperabais encontrar. Yo le doy como simplemente un pequeño paréntesis dentro de esta explicación basada en comentar casos, pero por supuesto que es súper necesaria, ¿vale? Y aquí se os explica el por qué las tipografías sans serif son más legibles, ¿vale? Porque son más limpias, ¿vale? Si simplemente pues desenfocas un poco la mirada, que es lo que tendrás una visión
un poquito más borrosa si estás con las serifas. Si es todo caja alta y caja baja, es más legible simplemente porque el ritmo va variando. Y si es, como este caso de aquí, que es un peso medio, ni muy fino ni muy grueso, pues también será más visible, porque si es demasiado fino desaparece, y si es demasiado bold se ensucia, lo que son los ojos de dentro de las letras. Existe una tabla además marcada por AENOR, que son los requisitos de accesibilidad para la rotulación, y por supuesto que es una tabla que es un punto de partida que os dice, por ejemplo, pues una distancia en 5 metros, cuál es el tamaño mínimo y tamaño recomendado, pero que es una tabla que tenéis que interpretar también según las condiciones específicas del espacio. Es decir, si es el espacio oscuro, si es oscuro el espacio, por muy grande que sea la tipografía, lógicamente no se verá, ¿vale? O sea que estas tablas hay que cogerlas como punto de partida, pero luego tener en cuenta eso, las condiciones específicas del espacio y también los colores y los materiales utilizados, ¿vale? Si hay más contraste, si hay menos contraste, etcétera. En una composición, para una exposición, estos son los criterios que se recomiendan, ¿vale? Que es una interlínea entre un 120 y un 140 del cuerpo de la letra, etcétera, etcétera. Alrededor de 8 palabras por línea, para que no sea excesivamente larga la línea, ¿vale? Para que puedas volver a la línea siguiente, alineado a la izquierda o en bloque, pero acordaos que si es en bloque, evitar todos esos ríos que a veces aparecen, ¿vale? Y para textos largos, en una exposición, se recomienda que no sea más entre 500 y 600 caracteres, pues para que no canse la lectura. La ubicación sería esta de aquí. Por supuesto que estos son criterios que no, o sea, por supuesto os puedo corroborar de que realmente son estos de aquí por mi propia experiencia, pero que estos son cosas ya que están, ya son normativas. ¿Vale? Entre 180 y 160 la zona óptima para los titulares, luego los textos de ámbito y las cartelas. Cada uno tiene su sitio. Y luego, después de este paréntesis, lo que sería el impacto. ¿Qué es el impacto en una exposición? En una exposición el impacto enriquece la experiencia y crea publicidad. ¿Qué quiere decir? Que imágenes como estas, o incluso como esta, que a mí esta me llama muchísimo la atención, porque esto es una exposición que encargaron a Pentagram, encargaron los de la tienda Uniqlo, es una exposición es una instalación de calcetines, fijaros, calcetines, o sea, tú poder llegar a hacer una imagen tan bella simplemente con calcetines, pues tiene su mérito. Entonces, estas pequeñas instalaciones, o esta de aquí, diseñada por Olga Subirós para exposición en el SSB, son imágenes que tienen un gran impacto, como esta de aquí, que esto es un diseño que hicimos nosotras en nuestro estudio, por el cual nos dieron, y lo digo con muchísimo orgullo, nos dieron un Laus de Oro hace un par de años de gráfica aplicada al espacio. Pues son imágenes que crean un impacto y que eso es terriblemente útil a nivel publicitario, porque luego la gente lo fotografía, lo cuelga en su Instagram y consecuentemente, pues crea publicidad de la exposición, y esto es algo que alegra tanto al diseñador como al cliente. Y además enriquece la experiencia del visitante. Vale. He conseguido explicar en media hora lo que es lo que sería una guía súper esencial de señalización, ¿vale? Por eso la guía se llama esencial, se podría decir muchísimo más, pero como es esencial y hay poco tiempo, pues se queda en eso, ¿no? En esos tips los más importantes. Ahora nos vamos a señalización. Señalización, que ya lo hemos visto, es otra gráfica aplicada al espacio. Pensad ahora en unos segundos, pensad, ¿estamos hablando de señalización? ¿Estamos hablando de wayfinding? Si os enseño esta imagen súper cotidiana de aquí de Barcelona, si os pregunto qué es el wayfinding, ¿me vais a decir que el wayfinding son las señales? ¿De qué estamos hablando?
el término wayfinding, que es necesario hablar de wayfinding cuando estamos hablando de señalización. El wayfinding son los elementos que facilitan la navegación de un espacio. Y podéis pensar, vale, perfecto, pues es la gráfica. Pues no. Kevin Lynch en el 1960, en un libro, The Image of the City, pues habló del wayfinding por primera vez, la facilidad que tienen los de habla inglesa en crear términos. Y el wayfinding incluye espacios, objetos y gráficas. Es decir, que no solamente la gráfica, que por cierto la gráfica no se reduce únicamente a la señal, sino también a las líneas que hay en el suelo, en este caso, incluso o en el prohibir el paso que vemos aquí, todo esto sería la gráfica. No solamente la gráfica es wayfinding, sino que también los árboles te están marcando que por ahí hay una avenida, los edificios, ¿no? Cómo están diseñados los edificios, que si hay un chanflán, pues tú ya sabes, entiendes, por muy obvio que pueda parecer eso, no es así. El hecho de situar, en este caso, este monolito en medio de la rotonda, pues hace que también visualices esa rotonda, que entiendas que ahí hay una rotonda a la cual alrededor de este monolito pues te permite dar vueltas para coger la dirección que tú necesites. Todos los elementos que vemos aquí, a excepción de los coches y de las personas que son, ¿no?, que van cambiando, todos los elementos fijos son elementos que nos ayudan a la navegación por un espacio. Y esto es así no solamente en espacios como es la ciudad, porque Kevin Lynch en 1960 se basaba sobre todo en lo que es la ciudad, pero se ha visto que esas mismas reflexiones que hizo Kevin Lynch, pues también se pueden aplicar a un espacio interior, como podría ser, yo he cogido esta de aquí para poder ilustrar este contenido, ¿vale? Pero fijaros que también la configuración tiene también sus pasillos, tiene también sus diferentes áreas, y es porque, según Kevin Lynch, los elementos memorizables de un espacio son caminos, por ejemplo, en este caso, por cierto, que Elisava está por aquí, ¿vale? Lo que es la shifta es Elisava, y Elisava presencial está por aquí. Tenemos los caminos, como podría ser esta calle de aquí. Esto es un camino. Podemos tener los bordes, que los bordes sería esta avenida que separa la parte de la ciudad de la costa. Luego tenemos las áreas, que en este caso pues esta área es la área del Gótico, que viene con sus bordes, que sería pues las Ramblas y lo que es el Moll de la Fusta. Luego tenemos los nodos de circulación, que los nodos son desde los cuales confluyen diferentes caminos y desde los cuales también salen diferentes caminos. Y luego tenemos los puntos de referencia, que los puntos de referencia ayudan muchísimo en la navegación dentro de un espacio. Pues los puntos de referencia son esos puntos que no se mueven, ¿vale? Eso es muy importante, que sean puntos de referencia que no se mueven. En este caso es el mar, ¿vale? O también podría ser, ahora lo veremos más adelante, podría ser un edificio, pero que dentro de nuestra cabeza pues nos ayuda. Por ejemplo, en Barcelona nos ayuda mucho saber lo que es lado mar, lado montaña. Son puntos de referencia que nos ayudan a situarnos. Esos mismos puntos que comenta Kevin Lynch, pues los trasladamos gráficamente. Los diseñadores gráficos, los y las diseñadoras gráficas, los trasladamos al mapa. Pues también marcamos los caminos, marcamos los bordes, que en este caso que separan un parque de lo que es la parte de edificios. Luego también tenemos los nodos, ¿vale? También los puntos de referencia. Los puntos de referencia es como este de aquí, el número 5, más adelante ya hablaré también de los puntos de referencia. En este caso es el Brooklyn Museum, que son puntos de referencia que nos ayudan a ubicarnos, o este arco de aquí que se encuentra en esta rotonda. Vale. 2. El proceso, muy fácil de resumir, el proceso de diseño de una señalización es interdisciplinar. Lo mismo que ocurría en la exposición, lo mismo ocurre en la señalización
por lo cual no hace falta profundizar en este aspecto, pero sí que está muy bien que en el momento de que vayáis a resolver un proyecto de diseño de una señalización, pues lo tengáis en cuenta. Cuanto más interdisciplinar sea el enfoque, con más éxito vais a llegar a una buena solución. Punto número 3, tipo de señales. Igual también esto era algo que esperabais y así es. Imprescindible. Las orientativas, señales orientativas, son las que orientan al usuario en relación a su localización en un espacio determinado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues vemos aquí el you, sabemos que tú estás aquí en relación a este espacio. Es un proyecto de Pentagram. Otra vez. Las direccionales dirigen al usuario para que pueda alcanzar un destino determinado, ¿vale? Las direccionales son las más fáciles, pues son las que tienen flechas. Esas sí que está clarísimo que las vamos a detectar. Luego las identificativas, por supuesto, te identifican un lugar para que puedas conocerlo o reconocerlo, ¿vale? Finalmente he llegado a mi destino. Y sé que es eso, pues porque tiene esta señal identificativa. Luego tenemos las reguladoras, hay dos tipos de reguladoras. Las reguladoras de actividad, que son reguladoras de usos específicos, en plan de bájate de la bicicleta para andar por esta vía o no comas, si esta es una biblioteca, por ejemplo. O las reguladoras de situaciones de emergencia, ¿vale? Estas de aquí no las decidimos los equipos de diseño gráfico, sino que vienen dadas por la normativa de cada país, ¿vale? Que ya son los extintores, etcétera. Vale. 4, espacios. Vamos a ver un ejemplo de una señalización, pero desde el punto de vista del diseño de un espacio. ¿Por qué? Pocas veces hay la oportunidad en el mundo de diseñar una ciudad partiendo de cero. Eso es lo que pudo hacer Oscar Niemeyer en el caso de Brasilia, en Brasil, que partiendo de cero pues pudo diseñar una ciudad. Fijaros que esto se llama, son los conjuntos de ministerios de Brasilia. Muchas veces en las ciudades, sobre todo en las ciudades de Europa, lo que se hace es el Ministerio de Justicia, igual sí que es nuevo, pero luego el Ministerio de Educación pues ocupa un edificio y antiguo existente, pues, ¿no? Que van como reutilizando, redefiniendo espacios, edificios ya existentes. Entonces, aquí Oscar Niemeyer ya tuvo la oportunidad de hacerlos desde un principio. Yo he estado en Brasilia y me quedé bueno, flipadísima, porque digo, qué maravilla poder diseñar todos unos ministerios partiendo de cero, ¿vale? Es una utopía y Brasilia tiene muchos problemas de habitabilidad, pero eso ya es otro tema de discusión. Desde el punto de vista de efectividad, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Del wayfinding. O sea, este es un planteamiento súper efectivo. Y entonces ya aquí tenemos, pues se diseña el edificio de tal manera que hay una pared en la cual ya se pueden poner unos carteles, unas señales que son las que identifican de manera muy funcional cada uno de los edificios. ¿Vale? O sea, eso sería un buen ejemplo de lo que sería un proyecto resuelto de manera interdisciplinar. Objetos. Para hablar de los objetos dentro de un proyecto de señalización, pongo como ejemplo el Fieldwork Facility. Bueno, el Fieldwork Facility es el nombre del estudio, que diseñaron, han diseñado, porque esto es muy reciente, han diseñado este sistema de señales en las cuales ya lo veis, ¿no? El propio objeto es el que marca la señal. ¿Vale? ¿Dónde está otra vez la frontera entre uno y entre otro? ¿Vale? Incluso te marca aquí la distancia que hay. Puedes alcanzar este destino andando 2 minutos, ¿vale? Y la forma del objeto pues te marca el recorrido, la forma del recorrido. Dentro de objetos, pues también podemos hablar del material BIF Graphic, otro gran estudio de diseño gráfico que diseñaron para esta clínica, creo que es una clínica, son de Suiza, diseñaron estas señales que están hechas del propio material de las utilizado en las paredes, ¿no? Que si es madera, madera, si es cemento, cemento. El material, pues para poder verlo,
Tienes que jugar un poco con las sombras, queda totalmente integrado. Por supuesto que no podríamos ver una señalización así en un aeropuerto, pero bueno, en un sitio de oficina sí. Pues aquí es dándole importancia al material. 6. Para hablar de las gráficas, vamos a hablar de tipografía, colores, pictogramas, mapas, retícula y colores. Os voy a poner un ejemplo de señalización en el cual se da importancia a cada uno de estos elementos. Tipografía. Nos encontramos con este de aquí, que es otro estudio de diseño gráfico que se llama Bureau UEBL, donde vemos la tipografía, que tanto la tipografía aquí, de esta parte que pone aquí InfoPoint, pues la tipografía es una mesa que tiene además, que es como un directorio, ¿vale? Encima, no sé si se puede ver desde vuestros monitores, pero aquí es un directorio dibujado encima, bueno, dibujado impreso encima de las letras. También vemos aquí letras más grandes, y las letras son las que son señales que te identifican a qué se utiliza cada uno de los espacios, o también son señales ambientales, ¿vale? Intervenciones ambientales, como por ejemplo esta de aquí, que es time out, ¿vale? Este sería el time out, aquí lo podéis ver, el out. ¿Vale? Y visto por el otro lado, o sea, es la tipografía que te identifica, cumple una función de señalización y también ambientación. Acordaos de las funciones que hemos comentado al principio. Colores, el Metro de Barcelona, yo creo que es, bueno, la prueba es que hace muchísimos años que se utiliza, diseñado por Quod con Josep María Trias. Las fotografías son muy malas, ¿vale? Pero bueno, no tienen la calidad que deberían tener, pero sí que explican. Fijaros, es una señalización donde se da muchísima importancia, ¿no? Basada en un código cromático, ¿no? Lo que hemos visto antes se basaba en unas tipografías, esta de aquí se basa en un código cromático, hasta el punto, lógicamente, pues no decimos línea 3, línea 2, línea 4, sino que nos hemos acostumbrado más a decir línea verde, línea lila y línea 4, que por línea amarilla. Lo que pasa que por un requisito de inclusividad, porque sabemos que hay personas pues, que tienen problemas para diferenciar estos colores, que tienen algún tipo de discapacidad visual, pues no podemos basar el nombre de la línea únicamente en el color, sino que también tenemos que utilizar los nombres L1, L2, L3, L4. ¿Vale? Pero funciona perfectamente. El azul, amarillo. Vale, una señalización basada en la flecha, pues este de aquí que hicieron los de Republic, pues donde te marca, bueno, fijaros, bueno, también es verdad que hay este color, pero el color no tiene una función ambiental, no tiene una función de señalética, ¿vale? Porque no está diferenciando, no hay un código cromático. Aquí lo que resalto son las flechas que te marcan el recorrido que puedes hacer para llegar a un destino. ¿Vale? Que además están integradas también con el resto de gráfica del espacio. Luego, los pictogramas de Carl Leven, que hicieron para el Design Museum. Esta fotografía no se ve muy bien, pero ya os lo explico yo, que tenemos aquí unos pictogramas grandes, ¿vale? Si fijaros que sí que se pueden ver, si os fijáis, sí que se pueden ver, ¿vale? Que es en plan Bacala auditorio, ¿vale? Pues aquí se da muchísima importancia al pictograma, más que la tipografía, más que los colores. Otro ejemplo, que es el de mapas, Walt New York City, ¿vale? Que lógicamente para una ciudad, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a utilizar mapas sobre todo, acordaos, por los que no lo sabéis, que hay que tener muy presente, es imprescindible marcar dónde estás ubicado, ¿vale? En este caso aquí el U, ¿vale? Y que la orientación del mapa corresponda exactamente con la orientación en la que estás situado. Es decir, que si a la derecha de esta señal tienes el Soho, ¿vale?
el Soho tiene que estar en la derecha en el mapa. Si el Civic Center está en la izquierda, a tu izquierda, el Civic Center tiene que estar a tu izquierda en el mapa, ¿vale? Fijaros, esto es, id por el mundo, id mirando y ya veréis que hay muchas veces que los mapas no están bien orientados y si no están bien orientados pierden su capacidad de orientar. Entonces, fijaros en lo que comentaba antes el Kevin Lynch, en los puntos de referencia. Aquí ellos los puntos de referencia los dibujan de manera figurativa, los puntos de referencia importantes, ¿no? Todos conocemos el Empire State Building o el Macy's, que son pues, una especie de Corte Inglés ahí en Nueva York. Entonces, lo que hace es que los representan de una manera figurativa, primero para que lo reconozcas con más facilidad y segundo, para también destacarlo, ¿vale? Destacarlo, de crear otra capa, ¿vale? Para que te ayude perfectamente a situarte. No sería, la funcionalidad de este mapa no sería la misma sin estos puntos de referencia. Retícula, London College. La retícula en este caso viene marcada por el propio soporte, ¿vale? Pero es un sistema totalmente modular que nos permite ir cambiando el contenido de una manera muy fácil. Y como he dicho, viene dado por el propio material, ¿vale? El propio material es el que te marca las medidas que pueden tener estos sistemas, estas unidades de información y que siguen una retícula. Y luego, para que podáis también desarrollar un proyecto de manera accesible, con unos criterios de inclusividad, pues tenemos este ejemplo diseñado por Ruedi Bauer, que diseñó una señalización inclusiva. ¿Por qué? Pues porque tienen estas señales súper contrastadas, muy fáciles de interpretar, que arriba de todo tienen braille, ¿vale? Arriba de todo tienen braille, que lo podéis ir tocando, como se puede ver aquí. ¿Vale? Puedes pedir ayuda con unos pictogramas. También este mapa no forma parte del proyecto, pero podría, ¿vale? Existen mapas que tú simplemente tocando pues ya puedes diferenciar. Este de aquí se entiende perfectamente, ¿no? En plan, incluso las texturas, según qué textura tocas, pues lo puedes interpretar de una manera o lo puedes interpretar de otra con los ojos cerrados, o si eres invidente, pues eso. ¿Qué pasa? No es suficiente con eso, no es suficiente con tener unas señales que tengan braille o que tengan relieve o que tengan un volumen que tú puedas tocar e interpretar, sino que además tú tienes que tener muy claro cómo poder llegar a esas señales, ¿vale? Para eso es necesario tener un suelo podotáctil. Que hemos visto, por ejemplo, en lo que es una señalización del metro, pues se utiliza muchísimo, ¿no? En la señalización del metro, como mínimo aquí en el de Barcelona, en ese sentido, es correcto. Para que un proyecto de señalización sea realmente inclusivo, una cosa que también es muy importante es que haya una coherencia general, ¿vale? Coherencia general en la ubicación de las señales. Que estén todas situadas siempre de una manera con un único criterio, ¿vale? Para que la gente, en cierta manera, pueda anticipar un poco dónde se van a situar. Os dejo aquí, ¿vale? Y os lo miráis con tranquilidad, cuáles son las alturas donde se deben situar las señales. Claro, a una persona que tiene discapacidad visual, tampoco no le puedes poner las señales muy arriba ni tampoco muy abajo. O sea, le tiene que tener a una altura determinada para que sea cómoda y accesible. ¿Vale? Señales direccionales, esto sería, o sea, las señales orientativas, que recordamos que serían un mapa, que puede ser tanto así como puede ser así. Se aconseja que sea, de hecho, más el de la derecha, porque es todavía más inclusivo, también porque vemos aquí personas que van en silla de ruedas. Y esto sería la ubicación de las señales direccionales e identificativas. Tips muy específicos. Señales visibles, las señales tienen que ser visibles y accesibles. A la izquierda lo que es incorrecto en ese sentido y a la derecha lo que es correcto. ¿Vale? Eso de aquí es todo un reto a nivel de desarrollo de un proyecto, es todo un reto, ¿vale? Porque sí, hace que el proceso sea más complejo, pero bueno, el resultado es más satisfactorio.
Las señales, si son fijas, como es el caso de la derecha, ¿vale? Una señal fija que no se mueve, ¿vale? Será siempre visible para cualquier tipo de público. Si está en una puerta, pues incluso para las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad móvil o discapacidad visual, pues en un momento dado la puerta puede estar abierta, totalmente abierta, y tú ya no ves esa señal, ¿no? Es ese gesto en plan de ir al lavabo, estás en un bar y de a ver cuál es, ¿no? Y cierras un poco la puerta pues para ver un poco de cuál es bueno, esto suponiendo de que sea separación de lavabos, ¿no? Señales rodeadas con poca información, ¿vale? A la derecha, sí, ya aquí se ve claramente, es la misma señal. ¿Qué ocurre con la misma señal? Si está rodeada de mucha información o de poca información. Evidentemente, si está rodeada de poca información, es más visible. Colores, tips de cómo tienen que ser los colores, ¿vale? Que tiene aquí a la izquierda lo que es más incorrecto, a la derecha lo que es más correcto en términos de legibilidad, ¿vale? En términos de contraste. Dejadme destacar uno, que es este de aquí, el número 3, que es que los códigos basados en colores y en formas son más efectivos que los que son únicamente basados en colores, ¿vale? Otra vez por lo mismo, ¿vale? Si estamos diseñando un mapa que tiene una leyenda y estamos utilizando unos colores, pues si lo utilizamos también forma, pues las formas, si hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual, pues podrá reconocer las formas de una manera efectiva. Ahí podrá diferenciar el contenido. Tipografías, los tipos, esto es lo mismo que os he explicado antes. Fijaros, claro, estamos hablando de gráfica aplicada al espacio, pues también hay cosas que se repiten en exposición y en señalización. En el caso de señalización, ¿vale? Si es a la izquierda, pues la composición, pues también, como en la exposición, pues también es más efectivo, la interleta correcta, etcétera, etcétera. El mundo de los pictogramas, o sea, es alucinante tener que explicar el mundo de los pictogramas en 30 segundos, ¿vale? Pero los tipos de pictogramas es la representación gráfica, ¿vale? Representamos gráficamente a un objeto. La convención, una cruz, podría ser una cruz, podría ser un círculo, podría ser cualquier cosa que represente para nosotros lo que es una farmacia, o en este caso un hospital, ¿no? Pero normalmente es una farmacia, pero un hospital suele ser una H. Luego la convención más representación gráfica, ¿vale? Porque ¿por qué un círculo tachado? Eso es una convención. ¿Por qué quiere decir? No, también podría ser simplemente tachado, ¿vale? Más una representación gráfica de un perro. Y luego la inicial por convención con la P de parking, que como si alguien por curiosidad, pues esto se decidió en Ámsterdam, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, hace pues casi unos 100 años que se decidió pues, utilizar la P como parking y de ahí se expandió a poco en todo el mundo. La P de parking sí que ha triunfado, pero en cambio el pictograma de farmacia, fijaros que en Europa y en la India utilizamos este, que también puede ser en verde o en rojo, en Estados Unidos, Canadá, es decir, en cada sitio, en cada país, pues pueden llegar a utilizar un pictograma diferente, lo cual le quita universalidad a ese pictograma y por eso pues también una cierta dificultad en la interpretación según de dónde sea el origen de la persona que lo está mirando. Y luego, acordaos, cuando estáis diseñando una señalización, evidentemente es mucho más aconsejable por coherencia y por criterios de interpretación, pues que sean de la misma familia de pictogramas, ¿vale? Como podría ser este de aquí. En cambio, siempre pongo este ejemplo y digo, es que es como, si a no ser de que el bar se llame ecléctico, pues no hay ninguna razón para utilizar unos pictogramas de diferente contenido visual, gráfico, porque lo que hace es confundir a la persona usuaria. Las flechas es mucho más efectiva la que está a la derecha, ¿vale? Cuando la línea, ¿vale? La línea que marca la dirección es más larga que esta de aquí, ¿vale? Esta no se presta a confusión. Esta de en medio es la más legible, ni demasiado abierta, ni demasiado cerrada, y partiendo de esta de aquí puedes construir todas estas señales de aquí. Y si acordaos un sistema, otro tip, cuando hagáis un sistema de señalización, la flecha tenéis que considerarla como un elemento más de la tipografía que habéis elegido, ¿vale? Y si no existe, la tenéis que hacer, ¿vale? Pero tiene que ser un miembro más de la familia.
La composición es mucho más efectivo, como nosotros en Europa, ¿no?, que leemos de izquierda a derecha, es mucho más efectivo utilizar este criterio de aquí, incluso este de aquí también, ¿vale? Ahí yo aconsejo más el primero, que es todas las flechas a la izquierda y luego los destinos a la derecha. Y luego el número 3, eso ya es mucho más confundible, ¿vale? Porque como leemos de izquierda a derecha, la prueba es que no vais a encontrar ninguna señalización en las autopistas que siga este criterio. Si no las ven en las autopistas, pues es por eso, porque no está el efectivo. Con las flechas también podemos marcar distancias, marcar lo que es la forma de un recorrido, ya lo hemos visto. Las retículas, imprescindibles, ¿vale? Las retículas ayudan a sistematizar el proceso de creación para el equipo de diseño, pero también para las personas que vayan a interpretar esas señales, pues también ayuda a anticiparse a cómo será la siguiente señal y por lo cual, y por ese motivo, la lectura será mucho más inmediata y mucho más ágil. Y ya para terminar, para enseñaros la complejidad que puede llegar a tener un proyecto de señalización, es que cuando hagáis un proyecto de señalización, lo primero que tenéis que hacer es diferenciar lo que son los espacios de observación, de decisión y de movimiento, ¿vale? Aquí lo podemos ver, los de movimiento son por donde circulamos en el momento en que nos desplazamos por dentro de ese espacio, pero luego los espacios de decisión son esos en que a veces nos hemos parado y tenemos que decidir, ¿vamos por la izquierda o vamos por la derecha? Y los espacios de observación son esos espacios en los cuales pues, nos podemos parar para contemplar lo que sería una señal orientativa, los topos azules, las señales orientativas, que serían las que ya hay todo un listado o todo un mapa de lo que el entorno en el cual estamos situadas. Y las señales los espacios de decisión, en esos espacios de decisión vamos a situar las señales direccionales. Y, por supuesto, que tenemos que identificar cada uno de los espacios, ¿vale? Entonces, para llegar aquí, todo esto es una gran complejidad para llegar a esta solución. Por supuesto que tenemos que hacer muchísimos recorridos en el espacio para poder definir las necesidades, pero todo esto ya sería, como dicen, en otro capítulo, porque el tiempo que tenemos pues, es el que es. Para terminar, esta flecha para indicar eso, que to be continued, porque esto da para mucho más, pero se trataba de hacer una guía esencial. Y ya está, yo ahora me vuelvo aquí, dejo de compartir y no sé si tenéis algún tipo de pregunta. Un saludo. ¿Cómo se puede guiar a un no vidente a señales en braille? Es decir, ¿cómo hacer para que ellos sepan que el interior del espacio existe este código? Claro, efectivamente, Ximena, o sea, sí, bueno, es lo que comentaba yo aquí. Tiene que haber un sistema podotáctil en el suelo, si no, no lo ve, ¿vale? Fijaros, aquí ya se dibuja, es este de aquí, ¿vale? Señales visibles y accesibles, es aquí, ¿vale? Esta persona invidente, si no existe el suelo podotáctil, esta persona invidente estará con su bastón y con su mano deambulando por el espacio intentando encontrar la señal. Si no queremos que eso ocurra, pues lógicamente tenemos que situar un suelo podotáctil. Y el suelo podotáctil es este de aquí. Es este de aquí. Que el suelo podotáctil tiene la capacidad de ser interpretado por las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, o sea, que no necesariamente son totalmente invidentes, sino que tienen algún tipo de discapacidad visual y interpretan el suelo podotáctil con el bastón o con los pies, ¿vale? Cuando hay un cambio de textura, pues fijaros, aquí se pasa de puntos a líneas para marcar que hay un cambio. Fijaros que aquí hay una esquina, pues la esquina viene marcada por los puntos y luego cuando hay un pasillo, pues es las líneas continuas. Pero evidentemente, o sea, si no hay
si no hay un suelo podotáctil, no sirve de nada que hayan señales con braille, absolutamente de nada, de nada. ¿Vale? Y por supuesto que las señales en braille, evidentemente el braille, por si alguien no ha caído en eso, el braille se tiene que poder leer simplemente con la yema de los dedos. También hay más cosas que pueden utilizarse también para las personas invidentes, como por ejemplo las señales en tipografías en relieve. Pero las tipografías en relieve será para mensajes muy cortos. No puedes poner grandes párrafos en mensajes muy cortos, muy largos, perdón. En ese sentido, no sé si alguien ha estado en una exposición en donde cuando llega, pues le dan un librito escrito en braille, que es todo el contenido, se supone que es todo el contenido expositivo, pero escrito en braille. No sé si alguien lo ha visto, yo sí que lo he visto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué sirve tener un libro o un folleto escrito en braille si cuando entras en la exposición pues no hay ni un suelo podotáctil, no hay recursos en volumen que las personas con algún tipo de discapacidad puedan tocar, todo está dentro de vitrina y no se puede tocar y hay vigilantes y no hay esa interacción que pueda hacer táctil que puede hacer una persona invidente, o sea, invidente o con discapacidad visual, ¿vale? Hola, gracias Celia. ¿Opinas que las pop-up stores son una buena forma de presentar el producto y el servicio o consideras que es mejor usar una arquitectura que no sea efímera? Vale, a ver, las pop-up stores, eso ya es comercial, ¿vale? O sea, una pop-up store desde el punto de vista claro, fijaros que no estamos hablando de exposición, no estamos hablando realmente de señalización, estamos hablando de una intervención en un espacio que es una intervención comercial, meramente comercial. Eso ya sería otro capítulo. Una pop-up store, por supuesto que es una buena forma de presentar un producto o un servicio, por supuesto. ¿Consideras que es mejor usar una arquitectura que no sea efímera? Pues dependerá de las necesidades, ¿vale? Si es una pop-up store que aparece unos días en un barrio para llamar la atención con una instalación pues súper impactante, pues eso puede tener una repercusión comercial muy, muy grande. Si tú lo que quieres es tener un negocio local e ir vendiendo los 365 días del año, pues tiene que ser una tienda, ¿vale? O sea que esto, la reflexión iría por ahí. Y Ximena dice, interesa mucho este tema, ¿podremos tener algún acceso a material de este webinar? Será, sí, a ver, yo tengo una lista, se habrá quedado algún curso, ojalá sea online, vale. Yo tengo una lista de recursos que si lo que voy a hacer, de recursos de gráfica inclusiva, y yo encantada porque es un tema que muchas veces se olvida. Ximena, se lo pasaré a las coordinadoras, a Cristina de Shifta, para que en el momento de que lo cuelguen en el YouTube, pues pongan ahí pues, recursos de inclusividad, ¿vale? Porque hay guías, ¿vale? Los puedo compartir. ¿Alguna pregunta más? No sé si Cristina quería decir algo. Por favor, tener un poco de compasión, porque ya veis que he ido súper rápida, que hay muchísimo contenido, claro, evidentemente de la tipografía, de los pictogramas, de los colores, de cada uno se puede ir tirando el hilo y podríamos hacer una sesión para cada uno de los temas. Pero bueno, espero que os haya satisfecho y que os sea de utilidad. Pues por mi parte ya está. Si no hay ninguna pregunta más, ¿no? Pues ya está. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.